En una reflexión anterior habíamos comenzado a meditar el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo y continuando con la meditación de este capítulo, nos encontramos que cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, él se aleja a un lugar solitario para estar en silencio, para estar solo justamente. Y después encontramos que al volver hacia la playa, al volver hacia la costa, encuentra a una muchedumbre que lo está esperando. Y él les habla y además genera este gran milagro de la multiplicación de los panes. Vamos a meditar entonces sobre esta realidad. En primer lugar, vamos a meditar sobre este versículo que dice: se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Al morir Juan Bautista, Jesús seguramente toma una conciencia más plena de la misión que él debe cumplir. Si bien a lo largo de su vida fue experimentando paulatinamente esta conciencia, como por ejemplo cuando se pierde en el templo, el momento de los 40 días en el desierto y tal vez de un modo más significativo el bautismo de parte de Juan hacia él, encontramos también que ahora al morir Juan, Jesús necesita soledad, Jesús necesita silencio y necesita esto para orar, necesita esto para dialogar con el Padre, porque tantas cosas se empezarán a cumplir por medio de Él y Él no cumple nada si no lo hace de la mano del Padre, con la ayuda del Espíritu. Esto primero nos dice a nosotros la gran importancia de la oración, del silencio y más específicamente del retirarnos para no simplemente meditar o reflexionar, sino para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Si miramos cómo sigue el Evangelio, descubriremos que después de que Jesús escucha al Padre, después de que ora seguramente toda la noche, como lo atestiguan otras partes del Evangelio, Él regresa y alimenta a una gran muchedumbre. Podríamos decir de algún modo que la meditación de Jesús, su silencio, su diálogo con el Padre, tiene como fruto el alimentar a todas estas personas. Esto trasladado a nosotros nos enseña que cuando somos capaces de retirarnos, de alejar los ruidos de nuestra vida para escuchar a Dios, seremos capaces también de dar los frutos que Dios espera de nosotros y que sin duda alguna redundarán en la ayuda que nosotros podamos brindar a aquellos que nos rodean. Muchos hoy en día van buscando el sentido de sus vidas. Quizás no han leído plenamente el Evangelio, que nos enseña que el sentido de nuestras vidas está en el servicio y que cuando no servimos, cuando no nos disponemos a entregarnos, entonces nuestra vida parece que se vuelve insípida. Dice una interesante expresión: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús hoy nos enseña esto. En muchas ocasiones nosotros nos vamos buscando a nosotros mismos, intentando entendernos, comprendernos, dar por nosotros mismos luz a nuestra historia. No es ese el camino que nos muestra Jesús. Jesús necesita sí comprender lo que debe realizar, necesita una luz, quizás hablando como Jesús hombre, pero esa luz la encuentra en Dios, no en su sola reflexión, sino en la escucha atenta a lo que el Padre quiere decirlo. Y a su vez, esa escucha atenta, ese encontrar respuestas, no es un simplemente satisfacerse a sí mismo, sino que conlleva necesariamente el servicio de los demás. No basta con saber quién soy, lo que valgo, cuál es mi misión, no basta con acomodarme formando una familia, teniendo una casa, un hogar, un empleo, un tiempo libre. Todo esto es sin duda algo bueno y que es más viene de Dios,
pero no viene solamente para mí. Todo aquello que Dios me ha dado, yo lo tengo que compartir, y el modo en que Jesús lo comparte es multiplicando el pan a todas estas personas, no solamente por darles un pan, sino para darles una esperanza nueva y para revelarse Él mismo como Mesías. En nuestro caso, pidámosle al Señor que nos dé la gracia para retirarnos, para encontrar lo que Él nos quiere decir, y consecuentemente que también nos dé su gracia para revelarnos como testigos suyos, para decir: crean en Dios, porque aquí estoy yo, y yo creo, yo les voy a dar testimonio de Dios. Yo, amigos, vecinos, hermanos, familiares, les voy a hablar de este Dios que viene constantemente en mi vida. Que tengamos la valentía para anunciar a Cristo a aquellos que nos rodean.